¿ya? Nosotros entonces hemos estado viendo en las últimas clases que hay una ecuación que nos va a facilitar, digamos, poder simular y pronosticar los movimientos en la atmósfera, ¿ya? Y los movimientos en la atmósfera entonces es lo que nosotros denominamos la dinámica atmosférica. ¿Ok? ¿Cómo obtenemos esta ecuación? Bueno, la obtenemos gracias a la, digamos, a la existencia de la segunda ley de Newton, que lo que dice esta ley es que la sumatoria de fuerzas sobre un cuerpo, en este caso sobre un fluido, va a ser igual a la masa por la aceleración que éste tenga, ¿ya? O sea, si el cuerpo está en reposo, la sumatoria de fuerzas tiene que ser cero, o si está en un movimiento relativo constante. Si el cuerpo está acelerando, va a tener una sumatoria de fuerzas distinta a cero, ¿ya? Entonces, ay, deme un segundo, que me están llamando los del sillón. Un segundo. Ay, qué rabia. No eran los del sillón, me llaman de todos los días, me llaman para pedirme encuesta. ¿Les pasa a ustedes? Ya, bueno, ahí los dejé pensando un ratito, ¿ya? Entonces, las fuerzas en la atmósfera, bueno, y en general el movimiento en la atmósfera, nosotros lo asociamos a dimensiones, ¿ya? Ustedes vieron en la parte de física que la sumatoria de fuerzas se produce en distintas direcciones, ¿cierto? Entonces, si es que yo, por ejemplo, tengo una fuerza desde el este, que solamente desde el este, yo voy a ejercer fuerza solamente por el eje X, ¿ya? Entonces ahí voy a tener solamente ecuación en esa componente del plano cartesiano, ¿ya? Nosotros entonces casi todo lo hacemos en el plano cartesiano, pero hoy día vamos a pasarnos al plano rotatorio o al plano esférico, ¿ya? Entonces, bueno, nosotros, esta ecuación tiene arriba unas flechitas porque son vectores. Ya cuando hablamos del movimiento de la atmósfera vamos a referirnos a la velocidad y la velocidad es un vector, es decir, tiene componente en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. ¿Por qué? Bueno, porque un vector tiene magnitud y dirección. Ustedes saben que la velocidad del viento, perdón, el viento tiene magnitud y dirección. ¿Ok? ¿Y qué significa eso? Que tenemos que, al igual que las ecuaciones, dividirlo en sus componentes. ¿Ya? Entonces vamos a tener una ecuación del movimiento para el eje X, una ecuación del movimiento para el eje Y y una ecuación del movimiento para el eje Z. La ecuación del movimiento para el eje X y para el eje Y son estas de acá, ¿ya? Entonces vamos a decir que la aceleración, que es igual a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, va a ser igual a la sumatoria de fuerzas en el eje X sobre por unidad de masa, ¿ya? Es decir, pasamos la masa para el otro lado y todo lo dejamos entonces en estas expresiones. Y bueno, ustedes saben ya que la componente vertical de esta ecuación ya la vimos y llegamos a la conclusión de que esta expresión es el balance hidrostático. Ya la vimos la tercera. Entonces vimos que hay algunas fuerzas, ya las fuerzas las dividimos nosotros en dos principalmente. Por un lado están las fuerzas inerciales y por otro lado están las fuerzas no inerciales. Las fuerzas inerciales son aquellas que se dan cuando nosotros estamos como personas, como seres humanos, en un punto fijo en la superficie terrestre, sin saber que la Tierra está rotando, ¿cierto? Entonces, si es que yo no supiera que la Tierra está rotando, yo voy a sentir algunas fuerzas, principalmente gatilladas por, en este caso, la presencia de la atmósfera, que se produce entonces gracias a ella una fuerza de gradiente de presión en el aire, la existencia del planeta mismo, perdón, esto era, ya lo vimos, la existencia del planeta mismo, que lo que produce es una fuerza gravitacional sobre los cuerpos que están sobre ella, ¿ya? Entonces sabemos que hay una fuerza gravitacional formada por la masa de la Tierra y por la constante gravitacional, que como les dije, todas esas cosas están en el libro. Y también hay otra que se llama las fuerzas viscosas, que son las fuerzas de roce, que es que si yo me lanzo, por ejemplo, en un resbalín, o si yo, no sé, me tiro así, me tiro me tiro un guatazo sobre un plástico lleno de jabón, yo me voy a tirar y yo no voy a avanzar eternamente. ¿Por qué? Porque va a haber algo que me frene. Y esa es la fuerza de fricción o las fuerzas viscosas, ¿ya? Esas son las fuerzas que nosotros sentimos en la Tierra si es que nosotros estamos parados aquí sin saber que la Tierra está rotando, que era como
en estricto rigor lo que sucedía antes, cuando efectivamente no se sabía que la Tierra estaba rotando, ¿ya? Pero nosotros sabemos que sobre la Tierra hay otras fuerzas que inducen movimientos o desvíos sobre las trayectorias gracias a la rotación de la Tierra, ¿ya? Entonces, una de ellas es la fuerza de Coriolis, que lo que hace es que desvía las trayectorias desde su trayectoria inicial hacia la derecha en el hemisferio norte y hacia la izquierda en el hemisferio sur, ¿cierto? Entonces nosotros vimos que esta otra fuerza que nosotros le vamos a denominar fuerzas ficticias, que nosotros las vamos a incorporar en esta ecuación para poder finalmente incluir la rotación de la Tierra en los movimientos de la Tierra en un sistema fijo, es decir, para poder utilizar la segunda ley de Newton, porque la segunda ley de Newton solo sirve con los sistemas de referencia inerciales. Y acá, bueno, lo importante de este desarrollo es que nosotros queremos obtener estas ecuaciones de acá. Queremos obtener cómo es si es que yo tengo una velocidad inicial, ya en este caso una velocidad inicial U y una velocidad inicial, perdón, una velocidad inicial V, cómo va a variar, cómo va a cambiar la aceleración en el eje X, en este caso en la componente zonal del viento, ¿ya? Entonces, en este caso, nosotros queremos sacar las tres componentes de Coriolis para incluirlas en las ecuaciones de movimiento, ¿cierto? Entonces, acá tenemos la componente de du a dt, que es esta expresión de acá. ¿Y cómo obtenemos la componente de du a dt? Bueno, hacemos variar, o suponemos, o en realidad asumimos que el momento angular se debe mantener si es que yo tengo cambios en la latitud, de modo que cambie el radio al eje de la Tierra, ¿ya? Y si es que yo tengo cambios en la altura. Entonces, si es que yo hago esas dos cosas, acá está la igualdad de los momentos angular bajo un U partido R, con respecto a un U más delta U partido R más delta R. Entonces, en dos instantes de tiempo o en dos partes de la trayectoria, tiene que mantenerse esta expresión, ¿ya? Y de esta manera, entonces, yo puedo verificar u obtener la aceleración que se produce producto de un cambio en la o de un impulso en el eje Y, producto de una velocidad meridional, o también producto de una velocidad vertical. ¿Ya? Entonces, considerando estos dos factores, si es que yo tengo una velocidad vertical en el planeta Tierra o una velocidad meridional, voy a inducir un cambio o una aceleración en la velocidad zonal, es decir, en la velocidad U. Gráficamente esto se ve así. Si es que yo tengo entonces una partícula acá, ¿ya? Y aquí está, supongan que acá está la Tierra, ¿ya? Yo tengo una partícula acá y acá está el ecuador, ¿ya? Y yo estoy, no sé, alguien está jugando a la pelota y tira esta pelota hacia acá. ¿Qué pasa? Bueno, tengo una velocidad v, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tengo una velocidad a lo largo del eje Y. Porque acuérdense que acá el eje Y está norte-sur. Acá está el norte y acá está el sur. ¿Ya? Entonces, yo adquiero una velocidad v. Entonces, ¿dónde me voy? Ah, yo quiero saber cuál es el desplazamiento por Coriolis en este desplazamiento o en esta trayectoria. Bueno, veo la ecuación. Dice esta ecuación que si es que yo tengo una velocidad v, va a haber una aceleración en el eje X o en el eje de la velocidad zonal, ¿cierto? Una aceleración en esa área. Entonces, si es que yo tengo esta v, ahora voy a cambiar de plano, ¿ya? Esa misma imagen, imagínensela así ahora. Imagínense que aquí está, imagínense que está el plano cartesiano, para allá está el B, y acá abajo está ahora el este y el oeste, el X. Este es el X y este es el Y. El Y positivo está hacia el norte y el X positivo está hacia el este. ¿Ya? Entonces, si es que yo tengo una velocidad v inicial, bueno, yo le voy a dar un impulso a esa pelota, va a tener una velocidad v inicial, y según esta ecuación de acá, si es que yo tengo una velocidad v inicial, esto no va a seguir una trayectoria recta a lo largo del eje Y. ¿Por qué? Porque tiene una aceleración en el eje U. Es decir, esta bolita se va a desviar o hacia allá o hacia acá, ¿ya? A lo largo de la trayectoria. ¿Y por qué va a pasar eso? Bueno, porque la Tierra está rotando. Y si la Tierra está rotando, yo
puedo tirar una bolita de aquí hacia el ecuador y juro que va a llegar al ecuador, pero en realidad como la Tierra está rotando, la bolita va a llegar a cualquier lado, menos al ecuador, porque, o los aviones, por ejemplo. Los aviones piensan que si es que siguen una línea recta van a llegar, no sé, a Nueva York, pero eso no va a ocurrir. ¿Por qué? Porque tienen que considerar la aceleración de Coriolis en sus trayectorias. ¿Por qué? Porque la aceleración de Coriolis desvía los movimientos, ¿ya? Entonces, bueno, poniendo este ejemplo entonces en la ecuación, nosotros tenemos un b, ¿ya? Esto, por ejemplo, hay cosas que después se van eliminando y esta es una de ellas, ¿ya? Quedémonos con este componente de acá. Y acá entonces se van a dar cuenta que hay 2 omega b seno de phi. Entonces, para saber cuánto se desvía, tenemos que calcular esto de acá. 2 omega lo tenemos, porque omega es un valor conocido, ¿ya? Omega es la velocidad angular de la Tierra, y eso está calculado, se puede obtener con el periodo de la Tierra, que es en 24 horas, con el radio de la Tierra, con el diámetro, etcétera. Eso se puede calcular facilito, ¿ya? La velocidad la tenemos, ¿por qué? Porque nos la dan, nos dicen que esto tiene una velocidad inicial, y nosotros ya tenemos ese valor, pues, lo tenemos, porque es la magnitud de esa velocidad por el seno de phi, ¿ya? Y vamos a ver el seno de phi cómo se comporta. Bueno, phi, ¿cuánto es phi en el ecuador, chiquillos? ¿O cuánto es la latitud en el ecuador? ¿Cuánto es? Hoy me abandonaron los del sillón. Qué triste. Mientras ustedes me contestan. ¿Cuál es la latitud en el ecuador? La latitud en el ecuador es mínima, es 0. Y la latitud en los polos es máxima, es 90 en el hemisferio norte y menos 90 en el hemisferio sur. Entonces, si yo pongo seno de 0 grados por pi partido 180, que esto está en radianes, así que lo tengo que pasar a grados, va a quedar que el seno en 0 grados es 0, ¿cierto? El seno en 0 grados es 0, ¿ya? Y el seno en 90 es 1, es máximo, ¿ya? ¿Qué dice esto, chicos? Dice que si es que yo estoy así en el... si es que este es el planeta, acá están los polos, a ver si es que puedo... Estoy con el mousepad y me molesta. Me van diciendo si tienen dudas, ¿ya? Vamos, entonces, dice, acá si tengo el planeta Tierra, acá está el Ecuador, acá está el polo norte y acá está el polo sur. ¿Ya? ¿Qué dice esto? Dice que el seno de phi va a ser 0, el seno de phi va a ser 0 en el Ecuador y el seno de phi va a ser 0 en los polos. Va a ser 1 en los polos. ¿Qué quiere decir esto? Que el desvío por el efecto Coriolis va a ser máximo a medida que nos alejemos del Ecuador y mínimo en el Ecuador, 0 en el Ecuador. Entonces acá, si es que por ejemplo me dicen calcule el desvío de una parcela de aire que está empujada, por ejemplo, en el Ecuador tantos metros y tiene tal latitud. No va a haber efecto de Coriolis ahí, ¿ya? ¿Por qué? Porque seno de phi es 0 y toda la expresión se va a hacer 0. Entonces necesitamos que esto ocurra en latitudes en donde seno de phi sea distinto a 0, por ejemplo, en las latitudes medias o etcétera. Entonces si nosotros ponemos, por ejemplo, seno de phi de 45 grados, que es como al medio, 0.7, ahí ya tenemos un valor, ¿ya? Entonces, supongamos que todo esto está ocurriendo en ese lugar, vamos a tener que de U a dt va a ser igual entonces a 2 omega b seno de phi, ¿ya? Hay otra cosa, porque nosotros queremos saber hacia dónde va a ser el desvío, ¿ya? Hacia la derecha, hacia la izquierda. ¿De qué depende eso? Bueno, el seno, a diferencia del coseno, es impar. Por lo tanto, si es que yo le pongo un signo negativo dentro del seno, el resultado va a dar distinto, ¿ya? Va a dar con el signo que nosotros introduzcamos. Entonces, si es que esto, por ejemplo, si es que este seno está en el hemisferio norte, va a dar positivo. Y si le ponemos, si es que este seno está en el hemisferio sur, va a dar negativo. Entonces, en este caso, si es que el seno está en el hemisferio norte y yo tiro una pelotita hacia el norte, ¿ya? El desvío va a ser hacia la derecha, ¿ya? De U a dt va a ser positivo y por lo tanto va a ser hacia la derecha. El cambio de U en el tiempo va a ser positivo, ¿ya?
¿Qué pasa si todo esto está en el hemisferio sur? Bueno, el seno de phi va a ser negativo. Y por lo tanto, toda esta expresión va a ser negativa. Y en el hemisferio sur, si es que yo tiro una pelota hacia el norte, ¿qué va a pasar? Esta se va a desviar hacia la izquierda. Entonces, el efecto Coriolis hace que las trayectorias se desvíen hacia la derecha en el hemisferio norte y hacia la izquierda en el hemisferio sur. ¿Dudas? Y esto en el caso del desvío en el zonal, ¿ya? Digamos, en la producción de cambios en la velocidad zonal. Si es que queremos obtener cambios en la componente meridional del viento, bueno, hacemos la misma expresión, pero igualando las fuerzas centrífugas, ¿ya? Entonces aquí agregamos las fuerzas centrífugas y la fuerza centrífuga considerando una velocidad mayor que la Tierra o menor que la Tierra, y eso va a producir también un desvío, pero este desvío ahora, si es que yo lo hago a lo largo, si es que yo, por ejemplo, tengo ahora un plano cartesiano, este es Y y este es X, si es que yo ahora tengo ese plano cartesiano y tengo la pelotita aquí y la tiro hacia allá, bueno, ahora tengo un U. Entonces veo las ecuaciones donde tengo un U y acá tengo un U. Acá tengo un U y acá esto ya van a ver que en realidad no se desprecia. Entonces acá tengo 1. Menos 2 omega U seno de phi. También está el seno de phi. Por lo tanto, lo mismo. En el ecuador no hay desviación por Coriolis y hacia los polos esto se va haciendo cada vez mayor. ¿Ya? 2 omega U seno de phi. Entonces, si es que yo desvío eso hacia la derecha, por ejemplo, voy a tener un U positivo. Menos 2 omega por U y seno de phi, por ejemplo, en este caso, va a ser, si es que estamos en el hemisferio norte, va a ser positivo. Entonces, pensemos que estamos en el hemisferio norte, seno de phi va a ser positivo, y por lo tanto esto es positivo, U en este caso es positivo, omega es positivo, pero acá hay un signo negativo, entonces todo este término va a ser negativo. Entonces, de B a dt, en este caso, si es que yo estoy en el hemisferio norte, ¿hacia dónde se va a desviar? Hacia abajo, hacia B negativo, hacia B menor que 0. ¿Hacia dónde se desvió? Hacia la derecha. ¿Por qué? Porque es norma, es regla, es ley, ¿ya? El efecto Coriolis hace que las trayectorias se desvíen en el hemisferio norte hacia la derecha y en el hemisferio sur hacia la izquierda. Si es que el seno de phi fuera negativo, se va a anular con este negativo de acá y va a ser toda la expresión positiva y por lo tanto va a desviar las trayectorias hacia B positivo, ¿ya? Entonces esta pelota, si es que yo la lanzo en el hemisferio sur, se va a desviar hacia acá, ¿ya? Si es que la lanzo en el ecuador, va a seguir de largo. Y si es que la lanzo en el hemisferio norte, se va a desviar hacia abajo. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Dudas, dudas, dudas? Está clarísimo, como el agua. Ya, vamos, sigamos entonces. Perfecto. Perfecto, sigamos. Vamos a hacer un mini ejercicio entonces en donde vamos a calcular la trayectoria o la distancia que se desvía un movimiento de un misil lanzado por Corea del Norte. Eso lo agregué yo. En una cierta latitud y que ese misil se lanza y alcanza a viajar unos 1000 kilómetros con una velocidad horizontal inicial zonal. U igual 1000 metros partido por segundo. ¿Cuánta distancia horizontal se desvía desde su trayectoria hacia el este por la fuerza Coriolis? Ya. Entonces, vamos a las ecuaciones de atrás, dice que hay un U. Entonces, si hay un U, yo voy a ver las ecuaciones que tienen U. De U a de T depende de W y depende de B, ¿ya? Esto de acá, acuérdense que no se pesca. Y no hay B, ¿ya? Entonces, no nos sirve esta ecuación porque esta ecuación depende de B y depende de B y este movimiento solamente tiene U, así que esto todo sería 0. De U a de T también esto, acá hay un U, pero no hay W, así que 0 y 0. Entonces no nos sirven esas ecuaciones. De B a de T, 2 omega U seno de phi, perfecto, eso sí nos sirve, o sea, sí va a haber una trayectoria a lo largo de B a de T, ¿ya?
Y de W a dt, ya que es el cambio de Coriolis por la altura, también tiene un U, pero esta expresión es muy pequeña, ¿ya? Entonces vamos, y aparte que en la ecuación nos piden el desvío horizontal, entonces solo nos sirve esta acá. Entonces, dv a dt es igual a, uy, no me conectó el tiempo ilimitado, ya. Dv a dt va a ser igual a menos 2 omega u seno de phi. Entonces pasemos acá y es menos 2 omega u seno de phi. Acuérdense que el seno de 2 omega seno de phi es igual a f, entonces menos 2 uf. ¿Ya? Entonces esto es de b a dt. ¿Ya? Ahí está más, escrito más bonito. De b a dt es igual a menos 2 omega u seno de phi menos u cuadrado partido a tangente de phi. Chao con eso, es muy pequeño, nos quedamos con esta expresión. Y si integramos esta expresión nos va a quedar que la velocidad b, si la integramos en el tiempo, entre un b inicial y un b final, para este caso, y entre el tiempo en este otro caso, nos va a quedar que b va a ser igual a menos f u0t. ¿Ya? Pero nosotros queremos, dice acá, supongo que un misil es lanzado por Corea del Norte hacia el este, ¿ya? Es decir, hacia un U positivo, U mayor que 0, ¿ya? Con una velocidad horizontal U igual 1000 metros partido por segundo. ¿Cuánta distancia horizontal se desvía desde su trayectoria? O sea, esta es la pelotita aquí y se lanza hacia el este con una velocidad U igual 1000, ¿ya? Y lo que me preguntan acá es que si esto se desvía, por ejemplo, hacia abajo o hacia arriba, esto está en el hemisferio norte, entonces se va a desviar hacia abajo, ¿cuánto se desvía? Es decir, ¿cuánto es este delta I? ¿Ya? Y para obtener ese delta I, bueno, integramos de nuevo la velocidad, porque nosotros sabemos que la velocidad es igual a, o dB es igual a de I a dt, ¿cierto? Entonces reemplazamos eso acá y nos va a quedar que la integral entre I0 e I0 más delta I, de I a dt por dt, se nos van los dt, nos va a quedar la integral de di, es decir, nos va a quedar I, o delta I, que sería esto de acá arriba. Delta I va a ser igual a menos f u0 de la integral del tiempo, que va a ser igual al tiempo, al cuadrado, porque acá hay un t, tiempo al cuadrado medio. Y efectivamente así es, delta I es igual a menos f u0 t cuadrado partido 2. Entonces, pero ustedes dirán, ya, tenemos la velocidad, tenemos f, que lo podemos calcular, pero no tenemos el tiempo. Ya, no lo tenemos, ¿por qué? Porque hay que calcularlo. Ya nosotros sabemos que u es igual a 1000 metros partido por segundo. Ya, y b, perdón, b es 0. Y por otro lado, la distancia de x va a ser igual a 1000 kilómetros o 1000 por 10 elevado a 3 metros. ¿Ya? Y por lo tanto, nosotros sabemos que U es igual a dx a dt, du, y por lo tanto, de nuevo, dt, que es lo que estamos buscando, el tiempo, es igual a dx partido de U. Y si calculamos eso, nos queda de x era 1000 kilómetros, 1000, 1, 2, 3, 1.000.000 de metros dividido en 1000 metros partido por segundo. Y ahí nos queda 1000, el tiempo son 1000 segundos. ¿Ok? Entonces, si es que nosotros reemplazamos todo eso acá, nos dice que, vamos a ver, F es 2 omega. Y omega es que no lo saben, van acá, reciente, libro. Y acá en el libro van al final. Y por aquí anda la cosa. A ver, no. Symmetric oscillation, no, esa cuestión es muy difícil. Por acá tiene que estar. ¿Cómo son?
Acá, no, esa es la respuesta. Ah, y acá está. Ahí dice Standard Atmospheric Data. Ah, tampoco. Moisture Variables. Identidades vectoriales, que eso es lo que estudiaron para el control. Y aquí están los parámetros. Ya. Entonces, omega es 7.292 por 10 elevado a menos 5. Entonces, 2 por omega, 2 por 7.292 exponente menos 5, exponente menos 5, ya, 2 por omega, ¿y qué más era la cosa? Vamos a caer, ya, 2 omega seno de phi por el seno de 47 por pi partido 180. Eso en sus calculadores no tienen que ponerlo porque si están en grados está bien, pero si están en radianes tienen que cambiarlo. 43 era, 43, ok, y después dice f u0t cuadrado. Y entonces tenemos f ahora nos falta u0, que es por 1000, y por t cuadrado, que son 1000 al cuadrado, porque son 1000 segundos. Todo esto dividido en 2. $49,731.32 metros, es decir, aproximadamente 50 kilómetros, se desvía en su trayectoria hacia el eje Y esta bolita, ¿ya? Está negativo porque efectivamente está en el hemisferio norte, entonces se desvía hacia la derecha y esta bolita se desvía hacia acá por el efecto Coriolis. Y si es que nosotros calculamos este delta I, eso da 50 kilómetros. ¿Dudas? Ya, salgámonos de esta reunión y juntémonos un ratito más para que descansemos igual. ¿Ya? Ya, juntémonos a las 3:25.